Si le incomoda alguna pregunta, solo hágalo saber y la saltamos así por ahí. ¿Algo así? Sí. Ya. Qué nervio. Ya, Basti, escúchame. Tengo ¿Qué mi hice? cara de la- ¡Ay! Me soltó la tapa del lápiz. Uy, que te vi lindo, Nico. El pelo. No, ya, se va a unir la señora. Ya. Que mi pelo. Ponte un gorro, Nico. Mi pelo- Corra a ponerte un gorro. Ahí. Es terrible, no sé qué hacer. Mi pelo. Terrible. Sí, horrible. Por si acaso el otro Bastián en mi computador donde estoy grabando, porque en el celular no tengo casi ni espacio. Buen gorro. ¿Nico está con el computador o con el teléfono? Con el compu. ¿Y podéis grabar tú con nota de voz o algo así? ¿El audio igual? No. Permitir grabar. Ahí está. Ahora voy a grabar. Pero, ¿Con el celular? Pero, ¿y si la profe se entera? Dijo que hiciéramos eso, Nicolás. Ya, bueno. Pero, ¿me veo bien? No sé. No, feo. Ah, Yo estoy creo rapado. que... ¿Puedo ver tu pelo? ¿De verdad? ¿Te lo rapaste? Nica, me rapo al cero. Ay, yo me la creí. Me veo blanquísima. Ya, Uy, en serio, es demasiado blanca. no sé cómo para cerrar esta. Que también estoy en la pieza de las 11. Porque no hice mi pieza. Y mis ventanas están atrás y no me vería. Hola chicos, Hola, buen día. buen día. Hola. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿estás? Bien, también. Con un poco de frío. Ya. Bueno, nos vamos a presentar primero para que nos conozca cada uno de nosotros. Yo soy Barteño Cubil, el otro es Nicolás Valdés y la otra es Emilia Moreno. Venimos, estamos todos acá para Disculpa, te escucho muy bajito. ¿Puedes hablar más fuerte, por favor? estamos acá para la revista del colegio. Muchas gracias por aceptar esta reunión con nosotros, nos complace mucho. Y si le molesta o incomoda una pregunta, hágalo saber y la saltamos, la saltamos sin problema. Bueno, no hay problema. Gracias. Ya. Entonces, vamos a empezar por las preguntas básicas, por las que no tienen casi ninguna complicación. Primero que nada. No sé cómo empezar. Ya, no importa. Primero que nada, ¿cuál es su nombre completo? Germani Nancy Molina Vargas. Ah, uy, bacán. No sé cómo hacer. Yo empiezo. Gracias por aceptar estar aquí de partida, se lo agradecemos mucho por darnos parte de su tiempo. Y queríamos hacerle, como ya le dijo el Nico, una serie de preguntas para conocer mejor su cultura. Y lo que sí era como que la idea era conocernos mejor un poco. Entonces como que nos contara un poco dónde vive o no lo sé, o sea, su nombre completo, cómo es ahora, así como para conocerla mejor, no sé si me entiendo.
A ver, bueno, yo nací en la ciudad de Valdivia hace muchos años, 52 para ser exacta. Mi familia primera, mis padres son ambos de Valdivia también, y mi abuelo es el que viene de Tierra del Fuego. Actualmente vivo en la ciudad de Santiago, emigré a la capital hace bastantes años porque me di cuenta que lamentablemente en regiones, por mucho que se hable de la descentralización, en regiones es muy difícil la subsistencia. Me vine por razones laborales a Santiago y me quedé acá porque me di cuenta que acá había muchas más oportunidades que en el sur. Oportunidades y variedades y de estudio. Yo tengo 4 hijos, ya todos adultos. Entonces me quedé en Santiago y luego de darme cuenta que había más oportunidades para trabajar y para estudiar, también me di cuenta que todas las tramitaciones y todo lo que uno quiera hacer, si se hace desde la capital de un país, siempre va a tener mejores resultados. No es que sea más fácil el trabajo, pero sí es más escuchado que de haberlo hecho desde el sur de Chile. Además que acá se centraliza absolutamente todo y desde acá nosotros como comunidad hicimos como el centro de operaciones y tenemos la corporación acá en Santiago, pero nuestra corporación tiene, digamos, domicilio de todo el país. O sea, la idea era justamente poder acoger a las familias que están en todo el país. Entonces, es acá como la oficina principal, pero nosotros nos movemos por todas partes, porque nuestra gente está en todas partes. Gracias. Entonces yo creo que es como momento de comenzar con las preguntas, ¿no? Como le dijo el Nico, cualquier pregunta que le incomode solamente nos dice, bueno. Sí, no hay problema, no te preocupes. Entonces, yo voy a partir. ¿Cómo descubrió su pertenencia a la cultura Selknam? No fue un descubrimiento. En mi familia, desde que tengo uso de razón, siempre se supo que el abuelo, en ese tiempo se usaba más el término ona, que el abuelo era ona, porque de hecho le decían el ona. Entonces, nunca hubo un momento en que yo lo descubriera. Quizás por eso tampoco nunca me ha costado aceptar mi identidad. O nunca, no tuve que pasar por un proceso, no es que cueste o no cueste aceptar la identidad cuando tú lo descubres. Son procesos, pero en mi caso siempre lo supe. Entonces no hubo un momento en donde yo lo descubriera. Sí hubo un momento en donde yo entendí la dimensión de lo que significaba eso, que fue en mis años de adolescencia. Antes de eso era normal que en mi casa se hablara del abuelo Ona. Yo viví con mi abuelo, por lo tanto tuve una cercanía bastante grande con él. Mi abuelo murió cuando yo tenía 19 años, entonces hay una vivencia muy fuerte que arraiga cosas, ¿no es cierto? Los recuerdos, las cosas que él hacía, las cosas que de pronto él transmitía en la medida que existía esa comunicación, porque era un hombre muy callado y muy reservado. Pero cuando yo fui adolescente y empecé a darme cuenta que esto no era algo solamente de mi familia o algo que era como muy íntimo, sino que iba más allá. Había toda una historia que yo desconocía y que empecé a conocer, que es la historiografía oficial de lo que pasó, y empecé a entender de a poco por qué mi abuelo había llegado a Valdivia, por qué mi abuelo había salido de Tierra del Fuego, por qué decían que él era ona, y toda esa historia me conmovió y me dolió muchísimo, y tuve que pasar procesos bastante dolorosos para pararme frente al otro y asumir y decir, sí, yo soy Selknam, yo soy de ese grupo humano que masacraron, yo vengo de una mezcla forzosa, ¿me entiendes? O sea, y no es fácil aceptar la historia hacia atrás cuando de pronto se te revela y te das cuenta que no es bonita. Porque todos queremos tener una historia bonita, romántica, casi de cuentos, ¿no? Que tu mamá con tu papá se enamoraron, y esto, si vamos a los acontecimientos de Tierra del Fuego a fines del 1800 y hasta las décadas de los años 40 todavía, en Tierra del Fuego todavía estaban sucediendo cosas muy terribles.
Entonces, la gran, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de nosotros somos descendientes de mezclas forzosas. Estoy hablando literalmente de generaciones. Entonces, no es fácil cargar con ese recuerdo familiar y mucho menos hacerlo público porque la morbosidad humana a veces pone atención en ese tipo de cosas y no en lo que significa o lo que lleve uno por dentro como ser humano. Y es por eso que ha costado tanto que muchos paisanos acepten mostrar la cara y decir yo soy también de la comunidad, porque es difícil, es difícil. No todos han terminado de pasar ese proceso que yo viví cuando era más joven, estoy hablando de estos años atrás. Entonces, las familias que van llegando tienen que empezar por ese proceso y ese proceso no es rápido, es un proceso de varios años. Y primero tienes que reconciliarte con la historia de tu familia para poder entender y después perdonar la historia de Chile. Y luego enfrentarte al otro. Entonces, esos son procesos que la gente no entiende y yo entiendo que todos quieran saber. Pero también yo siempre trato de hacer llegar el mensaje de que en ese saber, que se entiende, que quieren saber, también tienen que entender que hay una sensibilidad y que nosotros somos seres humanos. Y a veces las acusaciones, las críticas o las preguntas directamente son dolorosas y no todos estamos preparados para responderlas. Por eso, o sea, les agradezco que ustedes hayan partido diciéndome que si algo me incomoda yo no lo conteste. He pasado por situaciones muy difíciles en donde a mí se me exige pruebas y se me exige que cuente cosas que realmente duelen. Y son procesos por los que la opinión pública no los ve, no los entiende, no los asume. Todos quieren saber y quieren tener la noticia, pero detrás hay mucho dolor, entonces eso es importante también que recalcarlo y que ustedes como jóvenes lo sepan, porque de aquí en adelante a lo mejor van a salir muchas versiones, van a salir muchas historias, mucha gente va a querer decir que nos conoce, que no sé, hay tantas cosas por las que ya hemos pasado y que ahora a lo mejor se van a intensificar, ¿no? Porque, bueno, es lógico que la gente quiera saber después de que nos hayan dicho por tanto tiempo que no existían. ¿Qué más? Uy, Dale tú, Basti. bueno, ¿en qué aspectos de su vida usted integra elementos de su cultura? A diario, desde que me levanto hasta que me acuesto. Yo a mis nietos les hablo de sus ancestros, los saludo como se saluda en Shetland, les enseño las palabras básicas para que vayan interiorizándose en su idioma. Saludo a los árboles, salgo a reconectarme con la tierra. No es algo que yo haga ritualísticamente todos los días ni a cada rato, pero cada vez que estoy cansada y que me siento sin fuerzas, salgo a abrazarme a un árbol ahí que me ayude y me acompaña, ¿no? Cada vez que viajo al sur, las veces que voy a Tierra del Fuego, que no son muchas porque es muy caro ir para allá, eso me retroalimenta. Pero sí tengo contacto con gente de allá, con gente que me hace sentir un poquito en casa. Son las pequeñas cotidianidades. Las familias Selnam somos familias que estamos acostumbradas a estar así, en familia, en núcleo. No existe el sentido de tomarte una taza de té sola si está el resto de la familia en la casa y tiene que ser en compañía, todo compartido, mucha conversación en la mesa. Son cosas muy simples, pero que se valoran mucho, que a lo mejor hoy en día muchas familias lo hacen, pero lo hacen porque es parte de su costumbre, su cotidianidad. Nosotros, aparte de ser costumbre y cotidianidad, lo mantenemos porque son las instancias para recordar a los ancianos,
son instancias para contar las historias antiguas, son instancias para reafirmarnos entre nosotros con una identidad que estamos defendiendo día a día. Entonces, cuando nos juntamos con la comunidad, contarnos entre las familias nuestras historias, cómo hemos estado, hacer comidas que nos evoquen a los sabores de Tierra del Fuego, comer mucha fruta, no sé, hay muchas cosas, muchos detalles chiquititos. Entonces, no existe una manera de ser para ser Selknam. Somos seres humanos como cualquier otro, solamente que nos arraigamos los recuerdos de la familia y de las historias antiguas. Y tratamos de sobrellevar ese impacto que mucha gente nos dice, a mí me ha pasado. Cuando yo les digo que yo soy Selknam, y me dicen, pero ¿cómo si los Selknam andaban desnudos con un cuero y comían carne cruda? Se pretende pensar que todavía existimos como en la foto que tomó Gusinde. Entonces, es como estar constantemente educando a todo el mundo y explicándole y explicando y explicando. Y bueno, va a ser así por mucho tiempo mientras no exista una estructura nueva dentro del programa escolar, que desde chicos los niños sepan que este es un pueblo vivo como cualquier otro. Porque te están machacando desde cuándo, desde básica, desde el principio que los pueblos fueguinos existen y casi como en edad de piedra, y que los Selknam estamos extintos. Entonces de la noche a la mañana te vienen, no, si no están extintos, y no son la edad de piedra, los yaganes viven en casa, tienen autos, celulares, computadoras, igual que los cahuescas, que van a trabajar todos los días, cumplen horario y cobran un sueldo. Entonces, acá la visión que se tiene de los pueblos fueguinos es que todavía están en estado semi-primitivo. Y no es así. Al contrario, somos personas igual que cualquier otro. O sea, hemos pasado por los procesos sociales y culturales que todos los chilenos a través del tiempo, y la tecnología ha llegado a nosotros al mismo tiempo que el resto. Entonces, existe todo un romanticismo ahí del pueblo fueguino que vivía entre medio de los bosques cubierto con un cuero y que se pintaba el cuerpo, y que es claro, alguna vez fue así, y existía toda una forma de vida diferente porque tenían una estructura social, espiritual y social diferente, pero hoy en día ya no es así. Es como el típico pensamiento de cuando hablan de los mapuches, pensar así como que todos, pero todos viven en ruca. Es lo mismo. Y los mapuches hoy en día, los mapuches más urbanos, levantan una ruca con alto esfuerzo, con proyectos, porque cuesta mucho hasta que les den un espacio para levantar una ruca, para justamente tener prácticas ancestrales y mantener viva toda una cultura. Quizás en las comunidades, en el Alto Biobío, para Araucanía, todavía existen lugares en donde tienen rucas que aún las tienen de muchos años, pero eso no significa que no tengan una casa al lado donde vivan. No, ignoro si es que hay alguna familia todavía que viva en ruca, no puedo especular al respecto, pero sí sé que por lo menos todas las familias mapuches que conozco, no acá en Santiago, sino que estoy hablando de la Araucanía, más arriba de las comunidades, sí tienen sus rucas, pero tampoco es usual que todos tengan rucas. O sea, sí hay rucas, pero al lado tienen la casa donde viven. Entonces, se ha transformado con los años el esfuerzo de mantener la cultura viva y de tener un espacio ancestral, pero eso no significa que se hayan también, que ocupen las modernidades y la tecnología, así eso en todas partes, con más o menos posibilidades, por supuesto. Estamos hablando de que para los campos es más difícil tener internet y es más difícil, no sé, existen muchas diferencias socioeconómicas entre la gente que vive en los campos, independientemente que sean o no mapuches, y la gente que vive en las ciudades. Entonces, pero son procesos que viven todas las sociedades. Sí, me imagino que debe ser súper difícil como romper con los estereotipos
que tienen los pueblos originarios generalmente, sobre todo en este tiempo ahora, cuando ya pueden vivir en la ciudad y todo eso. Es que el estereotipo, yo creo que es lo más dañino, y hablar de estereotipo es saltar inmediatamente a lo discriminatorio, porque es como acá en Santiago, bueno, sucede, los estereotipos cambian según la región. Acá en Santiago, cuando tú le hablas a alguien de un indígena, inmediatamente lo asocia con un mapuche. Entonces, cuando yo a alguien le digo, oye, si yo soy indígena, me quedan mirando, pero tú no tenés cara de mapuche. No, no puedo tener cara de mapuche porque no soy mapuche, soy selknam. Ah, pero y los selknam eran altos, medían 2 metros y eran aquí, me los nombran, y todos con grasa y todos pintados. Me estás describiendo a un selknam que está en medio de una ceremonia Jaén, le digo. Pero el selknam cotidiano no andaba, sí se pintaba, tenía una pintura diaria, un tali diario, pero no se pintaba como espíritu, pues eso era solamente en las épocas del Jaén, que no eran ni todos los días, ni todos los meses, ni todos los años. Entonces, el estereotipo daña, porque hay que abrir la mente. Hoy en día no puede existir un estereotipo porque las sociedades no viven aisladas. Hace muchos años que las sociedades no viven aisladas. Antiguamente podíamos decir que había un estereotipo específico para nuestra propia cultura, que vivía aislada en una isla y no tenía contacto para afuera. Entonces no había cómo que cambie ese estereotipo porque no tenía mayores mezclas más que con los yaganes, con los tehuelches, con los jaus o con los cahuacas. Y éramos todos similares, con algunas diferencias, por supuesto, pero había similitudes. Pero cuando llegó el colono, en Tierra del Fuego, porque acá las mezclas de otros pueblos son principalmente mezcla europea-español con indígena. En Tierra del Fuego y en Magallanes, y de hecho toda Patagonia, porque estamos hablando de Valdivia del Sur. La mezcla mayoritariamente, no toda, pero mayoritariamente es europea nórdica con los indígenas de la zona. Sobre todo Tierra del Fuego. Llegaron pocos españoles, la gran mayoría eran todos ingleses, holandeses, belgas, todos nórdicos. Entonces las mezclas eran fuertes. Estamos hablando de indígenas con gente muy rubia, de ojos azules, y hoy en día es muy común ver gente así como me ven ustedes, o sea, yo soy clarita y tengo los ojos verdes, pero eso no me quita mi derecho a ser, ¿me entiendes? Porque claro, o sea, si me sacan los colores, mis facciones no son precisamente nórdicas. Entonces, ahí va el tema de las mezclas y los estereotipos. Al final, hoy en día, quien se quiera quedar en estereotipos se va quedando aislado en el proceso de integración que existe en forma natural. Porque al final, si hablamos de estereotipos, ¿cuál es el estereotipo del chileno? ¿Tiene un estereotipo del chileno? En Europa yo cacho que piensan que todos somos ladrones. Por ejemplo. Porque siempre que escucho hablar de chilenos así en otros países, como que hablan mal. Claro. De hecho, a mí me contaron, hace mucho tiempo atrás, y sentí vergüenza ajena, de una persona conocida que venía de Noruega. Había ido por razones familiares, que se yo, estuvo en Noruega, y cuando llegó nos contó que él vio en un supermercado un cartel que decía, si ve a un ladrón robando, por favor avise al guardia. Después abajo decía, si ve a un chileno robando, por favor déjelo, es parte de su idiosincrasia. ¡Wow! O sea, qué fuerte, que esa es la visión que tienen de nosotros, y caemos todos en el mismo saco. Entonces es como un poco lo mismo, cuando homogenizas a todo un grupo humano por A, B o C, y los metes a todos en un mismo saco. Es como decir que todos los selknam son gigantes de 2 metros y tanto. Mentira. Ni antes, ni ahora, ni después, menos después, con todas las mezclas que hay. Pero hay una desinformación muy grande de lo que es la cultura fueguina y la diferencia entre los tehuelches, los selknam, los jaus, los yaganes y los cahuacas, que eran
los pueblos que vivían en toda esa zona, incluyendo los huilliches que estaban más al norte, porque los huilliches hasta Puerto Montt son huilliches, hasta Chiloé son huilliches, todo Chiloé son huilliches, pero de ahí para el sur ya estaban los tehuelches, la zona de Punta Arenas era zona tehuelche. Entonces, hasta hoy en día se dice, y a mí me lo dicen, ah, Selknam, ¿y tú vives en Punta Arenas? No. Pero de allá son los Selknam. No, los Selknam no éramos de Punta Arenas, éramos de Tierra del Fuego. Entonces, esos son pequeños detalles que la gente todavía no entiende, porque Punta Arenas de alguna manera se abanderó con el pueblo Selknam por distintas razones históricas, pero no era nuestro territorio ancestral. ¿Los nombres Selknam tienen algún tipo de significado? Sí, todos. Por ejemplo, mi nombre, si lo hablamos en forma literal, una traducción literal, así como lo traduciría un traductor, se refiere a la temporada de los huevos. Y el ni al final significa yo. O sea, yo soy la temporada de los huevos. Si lo interpretamos, el significado que tiene para un Selknam, está queriendo decir que mi nombre, que yo digo que yo soy la llegada de la primavera. Porque la temporada del huevo es cuando llega la primavera. Solamente que primavera como tal no es un término que exista en el idioma Selknam. Así era como se decía, la llegada de la primavera. Gemá. Y mi es yo soy Gemani, yo soy la llegada de la primavera. Y ese nombre me lo puso justamente mi abuelo cuando en algún minuto yo jugando quería tener un seudónimo, porque yo soy escritora. Y mi abuelo dijo, y yo estaba jugando con las letras, y mi abuelo de repente escuchó y dijo, no, Gemma, porque naciste a fines de agosto. Y yo nunca entendí por qué. O sea, nunca le tomé el sentido hasta que con los años, siendo ya muy adulta, hace 6, 7 años atrás recién, entendí y ya empecé a aprender lo que es el Selknam Chan, que es el idioma Selknam, y entendí qué era lo que me quería decir mi abuelo, porque antes de eso nunca lo había entendido. Entonces, igual fue muy, muy fuerte para mí darme cuenta que mi abuelo me había dado un nombre justo en la edad de mi menarquia, por ahí, y que él me dijo que ya era tiempo de tener nombre. Y claro, o sea, no fue porque él hiciera una ceremonia ni nada por el estilo, pero él en su momento, su mente dijo, no, ya tiene que tener nombre, y él me puso ese nombre. Y desde ahí soy Gemani. Primero como seudónimo de escritora, y luego, bueno, el trámite legal para hacer el cambio definitivo en mi carnet de identidad. Pero desde que tengo 12 años que soy Gemani. Y usted dijo que no descubrió que era Selknam, usted siempre supo que era Selknam, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue evolucionando y cambiando su vida cuando empezó a aceptar que era Selknam? A ver, es que no es el hecho de aceptar o no ser Selknam, sino el hecho de aceptar la historia y asumirla. Ahí no va una aceptación, va un asumir. Bueno, ya sí siempre lo he sabido que soy, pero ¿en qué minuto tomo la fuerza para empezar a hacer algo al respecto? Siendo muy adulta, porque yo desde joven me empecé a dar a conocer como escritora y poeta, bueno, Selknam. Y todo mi trabajo iba orientado más o menos desde el tema de la parte cultural y desde el sentimiento de serlo. Pero de ahí a predicarlo, vivirlo y lucharlo es muy distinto. Este trabajo así específico partió después de que me profesión y terminé mi rol, digamos, el rol de una madre nunca termina, ¿no? Pero cuando, digamos que terminé el rol social y materno, que es el que criar hijos, yo me dediqué a lo que, esa necesidad personal que tenía, que era fortalecer y
y, y de alguna manera ver de qué forma se ayuda y se trabaja para el resto de las familias Selman que andan desparramadas. Y así partió la corporación hace 5 años. Pero antes de eso ya nosotros nos reuníamos y teníamos una conexión y una relación casi familiar con el resto de las familias. Entonces, así fue nomás. O sea, no hubo un minuto en que yo decidiera de aquí en adelante voy a ser Selman, ¿no? Es que mi vida cotidiana nunca ha cambiado, siempre ha sido la misma. Sí, la cantidad de trámites y los compromisos y el trabajo social, político, más estudio, hay que aplicarse, porque para poder tener los argumentos y conocer la historia, primero hay que leerla, para después ver si estaba bien o estaba mal, y en qué parte, digamos, uno puede decir, oye, bueno, sí, esto mi abuelo me lo contó, esto aquí, esto allá, ¿entiendes? Entonces, partió ese proceso de estudio y de aplicarse ya cuando era adulta. Ahora que ya nos como contó un poquito de su cultura, nos gustaría saber qué es lo que más valora. El estar viva. Creo que el valor de la vida no tiene parangón, no tiene precio, no existe una forma de relacionar que podría ser más valioso que tu propia vida. Entonces, creo que todo el resto llega por añadidura y todo se agradece. Pero primero, agradecer que estoy viva, es lo primero. Y luego, bueno, sentir y agradecer la felicidad que siento de ser Selman, de tener la conciencia de serlo y de poder trabajar para fortalecer la cultura, y en este minuto, bueno, todo lo que hemos avanzado, todo lo que se ha avanzado, ha sido gracias a un esfuerzo colectivo y yo me siento agradecida de ser parte de ese esfuerzo colectivo. Bueno, usted dijo que pasó por muchos momentos difíciles, pero quería preguntar algo que no sé si usted va a querer responder. De que si en su vida a usted le ha pasado de que le han discriminado por mostrarse perteneciente a una cultura indígena. Muchas veces me han tratado muy mal. He sido muy discriminada desde los chilenos y también en algún momento desde los mismos indígenas. Así como les puedo decir que hay muchos hermanos mapuches, aymara, quechuas, rapanui, de todos los pueblos que nos acogen y nos apoyan, también por ahí han habido personas que me han discriminado y me han tratado muy mal. Y que les molesta que existamos. Pero es parte del juego de la vida, ¿no? Hay gente que ve el hecho de que nosotros existamos como amenaza, no sé por qué. Pero, o sea, muchas veces he sido discriminada al respecto. Y como te digo, me han sacado de lugares de muy mala manera. Pero nada que hacer con eso, o sea, simple y llanamente son cosas de la vida, ¿no? Son procesos, como les decía, no puedo hacer nada al respecto. Yo no puedo andar con una carpeta, un portafolio con documentación, fotos y declaraciones de mi propia familia para andarle demostrando a cada persona que se me cruza en la calle que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Es como si a cada rato a ti te dijeran, ¿de verdad eres el Bastián? Pruébamelo. Y tú tenés que andar sacando tu carnet de identidad a cada rato. Entonces, a la final, mira, en buen chileno, al final crías o creas un chancho, o sea, ya al final filo. Ya, de primera, claro, las primeras ocasiones en que pasé por ese tipo de cosas, siendo todavía más joven, sin experiencia, porque de la noche a la mañana uno no se acostumbra a contestar entrevistas, a ir a hablar con políticos, a pararse frente a un escenario para hablar, no sé, ¿me entiendes? De todas las actos y las cosas que nosotros hemos hecho hace mucho tiempo. No, es el proceso del aprendizaje, pero uno no nació con esa personalidad, uno no nació siendo canchero en el tema, ¿no es cierto?
Entonces, de primera, claro, te decían algo y yo llegaba a mi casa y me desarmaba llorando. Y yo no hago nada más, yo me pierdo, yo me voy a enconchar, yo me voy para el sur, yo me voy para el sur, ¿me entiendes? Pero luego después te vas fortaleciendo y a medida que va pasando el tiempo ya aprendes a diferenciar entre una persona que te hace preguntas porque realmente quiere aprender y una que te hace preguntas y te quiere desear directamente o te hace preguntas con la intención de ver en qué te equivocas. Y en relación a los roles y las diferencias de género, ¿cuál es la interpretación actual de la ceremonia del, corríjame si me equivoco, del Jaín para los Selknam? Mira, todo lo que dice la historiografía es algo que en realidad ni siquiera nosotros podemos saber si era tan así, porque quien describió el Jaín fue Martín Gusinde. Y Martín Gusinde, muy agradecida de toda la recopilación que él hizo. Pero también tenemos que ser súper claros y honestos en el tema. O sea, Martín Gusinde era alemán, no hablaba español hablaba muy poco español. Era religioso, era un antropólogo en la época donde existía una tendencia bastante purista. Eran otros tiempos. Entonces, él interpretó lo que le contaron, la información que sacó y lo poco que vio. Entonces, hoy en día, de verdad, ni nosotros creemos pie puntilla lo que dice Martín Gusinde. Sí respetamos el trabajo que hizo, porque gracias a eso tenemos tenemos mucho material, porque de hecho fuimos una de las culturas que ha sido grandemente registrada. Entonces, pero hoy en día no sabemos si eso fue realmente al 100% así. Sí tenemos las versiones intrafamiliares de cosas. Entonces, el Jaín, al final, la gente lo comercializó tanto que lo mitificó. O sea, si yo le pregunto, no sé, años luz más adelante a alguien que imagínense, o sea, pónganse en este plano, ah, tu familia era católica, y hacían esa ritualidad de bautizarse, ¿cómo lo hacían? Cuéntamelo todo. Y se vestían de blanco, y ponían esto, ¿me entiendes? Y si tú lo miras objetivamente, hoy en día, claro, muchas familias católicas hacen esas ritualidades y las hacen con una convicción de fe. Imagínate después con los años, tus nietos, bisnietos, hacen parodias, obras de teatro, hacen proyectos para demostrar que detrás de ese bautismo había todo un cuento que a lo mejor no era ni realidad. La gente lo está haciendo porque realmente tiene la convicción cristiana de que van a presentar a un hijo ante Dios. Pero después eso lo comercializan. Así es como nosotros nos sentimos. Cada vez que vemos que de lo único que se habla del pueblo Selknam es el Jaín, los cuerpos pintados, y lo venden, lo comercializan y lo tergiversan. Porque esa era una manifestación humana, espiritual y privada. Entonces, el respeto a lo privado aquí no dejó de existir cuando Gusinde lo mostró. Y gracias a que lo mostró, también lo conocemos. Pero esos aspectos que pasan de familia en familia, esos hoy en día no se van a mostrar. Porque eso es privado. Pasemos a hablar más de su... No sé cómo decirlo, pero... ¿Qué la motivó para formar parte de la comunidad de descendientes Selknam?
Es que no hubo una motivación, de hecho, soy parte de la formación de esta comunidad que se creó sola, juntándonos entre las familias por la necesidad de tener contacto con alguien como tú, con alguien que sienta lo que tú sientes, con alguien que tenga el mismo vacío que tienes tú, con alguien que tenga recuerdos semi destruidos porque hay pedazos de la historia de tu familia. Y nos fuimos juntando y fuimos juntando estos pedazos de historia y fuimos dándonos cuenta que somos un grupo humano diferente porque tenemos una historia diferente. Nos une el dolor de una historia muy diferente. Y esta necesidad de hacer esta corporación y empezar este trabajo, yo no me uní a ella, fui parte del nacimiento de ella. Fuimos 2 familias las que levantamos la corporación. Y a ella fueron llegando otras familias en la medida que nosotros empezamos a hacer un trabajo de difusión. Y este trabajo de difusión ha dado tantos frutos que ya tenemos 8 familias trabajando en la corporación y 4 o 5 familias más que están a la espera de los estudios preliminares para poder ingresar. Y van a seguir llegando familias, sin duda. Usted antes nos había comentado claramente que actualmente los Selknam figuran en nuestra historia como una cultura extinta. Entonces, ¿cómo fue que se sustentó esta idea y por qué cree usted que es importante cambiar este paradigma? Mira, tenemos que remontarnos de nuevo a la historia y entender que la historia no oficial hay que conocerla. En Tierra del Fuego, cuando llegó la colonización tardía y se entregaron estas grandes extensiones de tierra en concesión, primero a la Warhan y compañía, que era una industria inglesa, ellos empezaron a poner estas cercas y toda esta suerte de empresa y producción ganadera ovina que llegó a Tierra del Fuego, y que para los Selknam fue el principio del fin, porque éramos una cultura que no conocíamos cercas, ni conocíamos el sentido de la propiedad, hablando de la naturaleza, por supuesto. Y cuando empezó este proceso de limpieza, porque así le llamaban, y así está escrito en los libros oficiales de las gobernaciones, la limpieza del territorio de los indígenas, que eran ladrones porque se comían las ovejas. Y también digámoslo, si las cosas como son, nuestros ancestros también pelearon, no se dejaron matar así como corderitos. Descubrieron que matándole las ovejas hacían daño al Joliot, al extranjero que llegó haciéndose el amoroso y el amable y después le dio el zarpazo. Porque cuando llegaron los primeros colonos, todos los indígenas los recibieron bien. Todos los pueblos fueguinos son pueblos pacíficos, amistosos. Entonces mataban muchas ovejas para puro hacer daño y les rompían la cerca. Porque estaban en medio de los territorios donde ellos habitaban normalmente por más de 10.000 años. Entonces, cuando esto empezó a suceder, obviamente una flecha contra una bala, nada que hacer, o sea, no, en total desventaja. Entonces, llegó la misión salesiana y en vez de matarlos y pagar por matarlos, empezaron a pagar a la iglesia salesiana para llevárselos y que los evangelizan. Ese era el trato. Cuando se cerró la misión salesiana de Isla Dobson, todos los que quedaban ahí fueron llevados a la Candelaria. La Candelaria está en el lado argentino, Isla Dobson está en el lado chileno, pero Isla Dobson no es parte de Tierra del Fuego, no es territorio ancestral. Entonces, literalmente, a la gente que llevaban a Isla Dobson la exiliaban, la llevaban para allá. Pero cuando cerró Dobson, se llevaron a la gente a Río Grande. En ese tiempo, estábamos hablando de 1912 aproximadamente, y en 1918 llega Gursinde. Y Gursinde, en 4 viajes que hizo, que dígase de paso, ningún viaje duró más de 4 meses, o sea, estamos hablando de que él iba esporádicamente y fue 4 veces a Tierra del Fuego. Y en su último viaje y en su última carta, o no sé si la última carta, pero en una de las cartas en la cual él informa al gobernador, al señor, no, el señor en esos tiempos,
pero el gobernador de la zona de Magallanes y le informa en una carta que la tendencia, según él, que no había que preocuparse de levantar reservaciones para los indígenas del lado chileno, porque la tendencia era que todos los indígenas arrancaban y se iban para el lado argentino, a Río Grande, a la Candelaria. Entonces la tendencia, como quedaban, según él, como 200 indígenas nomás chilenos en la zona chilena, entonces en realidad la tendencia era que se desaparezcan absolutamente de Chile. O sea, esa fue una reflexión de Gusinde en una carta al gobernador de Magallanes, que ustedes la pueden encontrar en un libro que se llama Los viajes de Gusinde. Y eso fue como que fue el primer pie para pensar que se estaban yendo todos. Todos, absolutamente todos. Y luego después de eso, eso se da por hecho y la gente de la zona obviamente no iba a empezar a buscar a los que, o sea, era muy fácil decir ya no están, porque los pocos que quedaban se habían vestido de chilenos y estaban trabajando en las estancias, o estaban trabajando como servicio doméstico en las casas de los señores pudientes de la zona. Entonces se negó el derecho a seguirse llamando indígena a personas porque se habían chilenizado, así, se pusieron ropa, estaban civilizados, ya no eran indígenas. Y luego después vino toda la suerte de la vergüenza de ser indígena. Primero estas personas que se salvaron y sacaron de Tierra del Fuego, de todos los niños que sacaron, de toda la gente que arrancó. Vino el silencio porque obviamente todos tenían miedo de que si decían que eran selgan o eran indígenas los mataran. O sea, cuidar tus orejas y tu cuello era fundamental. Y esa gente creció, se casó, tuvo hijos y a sus hijos les enseñó a que, calladitos. Por lo mismo, no se podía decir que eras indígena y después vino todo este movimiento chilenizador en donde era vergonzoso ser indígena, entonces nadie quería ser indígena. Hoy en día la gente se siente muy orgullosa de ser indígena y mucha gente, muchos chilenos buscan sus raíces indígenas para encontrarse con ellas y lograr identificarse, pero en esos años te estoy hablando, no sé, por los años 40, 50, 60, la gente no quería ser indígena. Entonces desaparecimos a la retina, a la vista de la gente. Y se asumió que todos los que sobrevivieron, los pocos que sobrevivieron en Chile, se fueron para la Candelaria. Pero nadie se tomó la molestia de hacer un seguimiento a los niños que habían sacado y que los habían raptado, los habían llevado a trabajar fuera, que los habían regalado a familias para su crianza, para servicio doméstico, porque ningún niño Selman fue adoptado para ser un hijo, fueron adoptados para hacer servicio doméstico. Y eso llevó a que la gente no los viera más. Luego vino en los años 60 la antropóloga Ann Chapman, que fue a hacer estudios de campo, pero ni siquiera, porque ella leyó el trabajo de Gusinde y se enamoró, digamos, por diferentes razones se enamoró, digamos, de ese trabajo y quiso conocerlo y ampliarlo. Y llegó a hacer estudios a Tierra del Fuego, pero no se tomó la molestia de pasar por Chile a ver si es que quedaba alguno, se fue directamente a Río Grande, a los alrededores de la Candelaria. Y allí conoció a Lola Quieja. Lola Quieja no era la única Selknam que existía ahí, fue la única que aceptó trabajar con ella, que es diferente. Por las razones que fueran. Y ella, en su libro lo titula La Última Ola. Un título que vende. Absolutamente. Entonces, ella le sacó toda la información que pudo a Lola Quieja. Y luego de eso, se fue de nuevo. Y cuando quiso volver, se enteró que Lola había muerto. Y no pudo terminar su trabajo con Lola Quieja. Y curiosamente encuentra a una segunda, última ola pura de madre y padre, porque para ella era la pureza de sangre lo que importaba. El resto no tenía ninguna importancia. Ella misma dice, da a entender en sus libros que Lola Quieja murió sola, triste, sin familia, que nunca tuvo hijos. Mentira, tuvo como 12 hijos. Yo conozco a sus nietos. Entonces, ese último fue lapidario, ese nombre. Luego conoce a Ángela Lodge y aparece otro último, de no sé de dónde aparece otra última mujer pura de lengua de madre y padre, y más encima hablante también. Entonces, se quiso corregir y la Lola Quieja es que no era la última ola, era la última chamán ola. Porque ahora hay una última ola.
Lola Quiebra, que es hablante de padre y madre. O sea, perdón, Ángela Lois. Entonces con Ángela Lois ella termina su trabajo y levanta toda una especulación y se mete con el tema místico, así como lo hizo Martín Cusinde con los hombres. Ella se mete con el tema de las mujeres y mete el término y la idea de que en el pueblo había machismo femenino, cosa que nunca existió. Entonces, a partir de eso, cuando murió Ángela Lois, Anne Chapman hace la declaración lapidaria. Junto con la muerte de la última hablante, muere un idioma, muere una cultura. Y de ahí parte paulatinamente con los años afianzándose esta sensación de que todo se murió, todo se extinguió. Y todos los nuevos estudiosos que llegaban y que empezaron a trabajar y les gustaba este tema y querían saber más, partían de la base de Cusinde y Anne Chapman. Entonces siempre se escribía de lo mismo sobre lo mismo. No fue hasta hace un par de años que los antropólogos, los historiadores empezaron a darse cuenta que, o sea, el mestizaje no es una incondicionante para que tú seas quien tienes derecho de ser. Porque yo tengo sangre ona y tengo sangre belga. Y si yo quisiera identificarme belga, también podría. ¿Me entiendes? Entonces, de ahí parte toda esta suerte de destino lapidario en que el consciente colectivo lo dio por hecho y todo el mundo dijo, no están los dueños de la cultura, aquí hay un negocio. Así mismo me lo dicho. No es algo que yo esté diciendo en forma antojadiza. Cuando yo alguna vez por ahí le reclamé a alguien que andaba con aros de espíritu y me dijo, ¿y qué tanto? Si ustedes no existen, tú no existes. Antes de buscar una ley que diga que yo no puedo usar tu cultura. Y tenía razón. Por eso vimos la necesidad de trabajar para poder integrar nuestro pueblo a la ley y cambiar este estigma de la extinción, porque en verdad no basta con vivirlo, con serlo, con tenerlo en el corazón, en el consciente, si no tienes derechos. Y los derechos para el ser humano son fundamentales. Me espera un segundito. Ahora sí. ¿Me podrías continuar tú, por favor? ¿Cuál es el impacto que tendría el reconocimiento legal de la cultura Selknam en Chile? Lo que te comentaba, los derechos. Del momento en que nosotros logremos, bueno, ahora pasamos solamente el primer trámite, que es la Cámara de Diputados, pero luego viene el segundo trámite, que es la discusión en la Cámara de Senadores. Una vez pasando ese segundo trámite, ya se podría, se ratificaría y se promulgaría la ley, en donde amplían, integrando también al pueblo Selknam dentro de los actualmente 10 pueblos que están reconocidos, podríamos ser el 11 o el 12, dependiendo de si se discute primero el proyecto de los hermanos Chango o el proyecto nuestro. Pero, ¿en qué cambia? O sea, para nosotros en lo personal, en lo emocional, la seguridad de pararte y ya nadie te lo puede cuestionar porque no tenés que andar sacando el portafolio de documentos para aprobarlo. Hay una ley que te ampara. También el hecho de que ya estando presentes los dueños de la cultura, vamos a poder de alguna manera tener más incidencia y controlar un poco lo que es la usurpación del patrimonio cultural inmaterial, que es nuestra cultura. También vamos a poder tener la posibilidad de contar y enseñar lo que, o reestructurar lo que se está enseñando actualmente en el sistema educativo sobre nuestra cultura. Vamos a tener los derechos que tienen todos
los indígenas de este país, que tampoco son tantos, ¿no? Si la gente se asusta, pero dice, no, si quieren derechos, ¿por qué? No, o sea, pelear por una beca indígena es exactamente que pelear por una beca social. Pasa por los mismos trámites, así que no por el hecho de que seas indígena vas a estudiar gratis de inmediato. O sea, hay gente que me dice, claro, tú querís ser indígena para que puro que te den las becas. ¿De qué beca me hablan? Si para postular a cualquier beca en este país, seas o no seas indígena, tienes que pertenecer a un tramo socioeconómico bajo, cumplir con un montón de papeles con el asistente social y pelearte ese cupo porque los recursos son limitados, no alcanza para todos los que postulan. Entonces es lo mismo, es exactamente lo mismo en el mundo indígena. No por el hecho que seas indígena te van a dar una beca. Tienes que estar en un tramo, tienes que cumplir ciertos requisitos. Lo que sí es más factible es hacer postulaciones como indígena para los fondos indígenas de fomento de cultura y de emprendimiento. Que nosotros, con mucha tristeza, vemos un montón de emprendimientos en donde explotan nuestra cultura, nuestro patrimonio, y nosotros no tenemos ninguna posibilidad. Miramos desde fuera. Entonces, en eso cambia mucho, cambiaría la figura, por supuesto. Nosotros podríamos tener nuestros propios emprendimientos ya con un carácter indígena, porque, claro, igual como ciudadanos chilenos tenemos las mismas posibilidades de postular a cosas, qué sé yo, pero si tú le quieres poner el derecho de usar tu propia cultura para fomentarla y para poder enseñarla, no lo tienes porque la ley no te lo permite. Yo no puedo ir y decir en un colegio, oye, no, usted está enseñando mal esto, porque y me dice, pero si el Ministerio de Educación me pasó esto. Yo no tengo incidencia, no tengo derechos, como indígena serna. ¿Me entiendes? Entonces, en el fondo, cambia la legalidad y cambia la protección frente a ciertas situaciones. También va a cambiar absolutamente la visión y con esto rompemos por fin el estigma de la extinción y se va a terminar la discriminación o la ridiculización de nosotros cuando decimos que somos selva. Entonces las generaciones futuras lo van a pasar por lo que nosotros hemos pasado. En el fondo también se busca resarcir de alguna manera la historia y que se haga una justicia histórica. Que yo sé que cuando pasan cosas, cuando te piden disculpas no se subsanan, pero al menos se reconoce que se cometió un error. Chile cometió un tremendo error con nosotros, el Estado chileno. Primero avaló una política de exterminio, se hizo el tonto con un genocidio, se hizo el tonto con todos los abusos, todos los atropellos a los derechos humanos. Y aún así todavía, hasta hace muy poco tiempo, no aceptaban ni siquiera que existían descendientes. Entonces, ya con todo, el solo hecho de que se haya pasado la primera etapa, existe una reivindicación a nuestra dignidad. Y eso es lo que esperamos, en algún minuto, ¿no? De aquí a no sé cuánto tiempo más, 1 o 2 años más, poder estar peleándola en el Senado. Pero qué poco, un proceso a la vez. ¿Algo, chiquillos? Y ya como para finalizar la entrevista, ¿qué podríamos hacer nosotros para ayudarlos a difundir y preservar la cultura selknam como etnia viva? Mucho, pues. O sea, de partida ustedes, ya existe un lazo con ustedes y con el colegio, ¿no es cierto? Y ese lazo hay que seguirlo afianzando, y ustedes de alguna manera son pequeños predicadores, porque yo creo que desde que ustedes nos conocieron, cada vez que escuchan por ahí que nosotros estamos distintos, son los primeros en decir, oye, no, si yo los conozco, ¿o no? De hecho, sí. Y a medida que nos vayamos conociendo más, porque bueno, lamentablemente este año no se pudo hacer nada más que lo poco que hemos hecho, pero después van a poder conocernos un poco más, y en la medida que vayamos afianzando esta cercanía, ustedes tengan por seguro que ya los tengo en el número, en el teléfono. Cuando empecemos las próximas campañas también les vamos a mandar material para que nos ayuden a difundir.
la mejor forma de difundir una noticia, chiquillos, es el boca a boca y en este caso de red a red. Gracias a las redes sociales nosotros nos hemos dado a conocer en muchas partes, en todo Chile y en muchas partes del mundo. Entonces, cada vez que alguien hace un clic para compartir, ya nos está ayudando. Y ustedes, dentro del colegio, con este trabajo que van a presentar, también nos están ayudando, porque todos los compañeros que van a ver este trabajo que están haciendo ustedes, también los va a sensibilizar y van a llegar a la casa contando, y a lo mejor ese papá o esa mamá no sabían, y a lo mejor se van a interesar, y así van las redes. Y obviamente el día de mañana cuando sean adultos, también, si tengan sus propias familias también, o quieran hacer un emprendimiento, y vean las culturas indígenas como potencial, se van a acordar de esta Selman loca que conocieron y que les dice: chiquillos, las culturas indígenas no son un patrimonio de la humanidad para explotarlas. Detrás de estas culturas habemos personas que sentimos, que no pueden llegar y tomar para tener plata. Primero hay que aprender, primero hay que tener los permisos, y si vamos a difundir una cultura tenemos que conocerla primero. El respeto sobre todo es lo más importante, en todos los aspectos de la vida, no solamente como viendo el futuro esplendor de un emprendimiento. Todos los aspectos de la vida, el respeto por los adultos, por los mayores, y a las culturas preexistentes en el país en donde ustedes habitan, también tienen que tener un respeto por eso. Y no se trata de darle un espacio especial, el respeto, el mismo respeto que merecen ustedes también tienen que tenerlo por los pueblos originarios que existieron en estas latitudes del mundo desde hace miles de años. Entonces, para nosotros tenemos que ceder siempre, pero el otro lado también debiera ceder un poquito, para que tengamos una buena convivencia, ¿no? Entonces se trata todo de eso, chiquillos, del respeto. El respeto que ustedes predican, practican y por ende reciben. Porque nadie que respete al otro va a recibir un irrespeto. ¿No es cierto? Es como lo que dicen por ahí: si yo doy amor, ¿por qué me van a devolver odio? Y si yo doy respeto, ¿por qué no me van a respetar? Entonces eso es lo único, es como el último mensaje, o sea, las culturas originarias no le pertenecen al chileno. No somos patrimonio, no somos parte. Quizás, si lo vemos objetivamente, los chilenos que son en sí un pueblo que se formó por mezcla, muchos años después de que nosotros existiéramos en estas latitudes, podrían ser parte de la pertenencia de nosotros, pero nosotros nunca lo vamos a ver así, porque las culturas indígenas no tienen el sentido de pertenencia de un ser humano a otro, ni de los animales, ni de la naturaleza. Entonces, creo que lo único que puedo cerrar diciéndoles, chiquillos, que el respeto en la vida, el amor en la vida, y la predisposición de ver las cosas desde un lado positivo y con paz, es lo principal. Eso, chicos. Y muchas gracias por haberme invitado. Que se saquen los 7, ¿no? Responder nuestras preguntas. Ya, chicos. Por tomarte el tiempo y aceptar la invitación de estar acá en la reunión y contestarnos. No, ha sido una alegría poder ayudarles en este trabajo, chicos, y de verdad los felicito. Que les vaya súper bien y sigan nomás perseverando en esta extraña forma de estudiar en estos momentos que parece que se va a extender bastante todavía. Cuídense mucho, cuiden sus familias, quédense en casita lo más que se pueda y aprovechar al máximo los tiempos de estudio, porque con estudio y con la perseverancia siempre se pueden lograr más cosas, chiquillos. Así que mucho éxito y gracias por haberme considerado. Gracias. Buen taller. Ya, chao, que le vaya bien. Épico. Salió bastante mejor de lo que esperaba. Casi muero.
Qué bacán. Qué muy metido. Emi, que te escuchabais doble y te lo escribía por WhatsApp. No, es que tenía el teléfono. Sí, era imposible. ¿Qué? Ah, Verdad, estáis desde dos lados, igual que yo. Sí, hace pues. harto, Los dos lados tienen micrófono, o algo así. hace harto que no me concentraba tanto. Pues, Nicolás se metió en el teléfono a la mitad. Sí, estaba a la mitad en el teléfono. no. Puedo buscar el cable. Estoy mirando hacia abajo, sí. Te vimos, Nicolás, te veía y yo no podía escribirte. No. Mira, está jugando con esto. Lo estaba intentando desenredar. Oh, Entonces se supone que yo de pana y no sé cómo esto va a hacer. Ya yo voy a tener las grabaciones. Ya tengamos las grabaciones. Oye, la Emilia es como en una moda, mira. Se parece. No, ya no. Te había puesto como en una moda. qué bacán, ¿Cómo era? Acá está. qué Stop. bacán. Se supone que tienes que pulsar de tener